Y bueno, comencemos. ¿Alguno de ustedes que nos quiera guiar en una oración para comenzar el estudio? ¿No? ¿Voy yo? ¿Alguno de ustedes? ¿Yo? Ya, Ingrid. Ah, si levantaste el dedo y justo miré para abajo, perdón. Dale, Ingrid. ¿Estás por ahí? Voy a orar entonces, para comenzar. Señor, gracias por este tiempo juntos. Gracias principalmente porque sabemos, Padre, que Cristo, el Señor, Él es quien tiene a la iglesia en sus manos, como Rey soberano. Te agradecemos, Señor, porque nosotros podemos mirar a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, mirar las iglesias como Sardis hoy, y tenemos, Señor, mucho para aprender y mucho para reflexionar. Gracias, Señor, porque nos reúnes para que podamos ser una iglesia viva, que esté centrada en el mensaje de tu Hijo. Y ayúdanos ahora, Señor, para que en nuestra conversación, en este rato que estemos hablando, podamos, Señor, aprender un poco más y conocer un poco más sobre nuestro Señor Jesús, sobre lo que Él quiere para nosotros. Y si es tu voluntad, Padre, permítenos por medio de tu Espíritu Santo parecernos más a Él. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado viendo entonces el mensaje a las 7 iglesias en este Crece, y ya hemos visto Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y como les decía, hoy día vamos a ver Sardis, que ya estamos llegando, nos estamos acercándose al final. Después de eso, entonces, vamos a estar viendo Filadelfia y vamos a terminar con la Odisea. Todos nombres muy especiales, la verdad. Así que, bueno, vámonos rápidamente al texto. Sí, la Odisea también es como, bueno, nombres muy especiales. Vamos a ver el mensaje entonces a la iglesia de Sardis. Y algunas cosas a recordar que yo creo que la hemos tenido bien presente este tiempo, la hemos estado hablando y espero que estas semanas también, que yo no estuve, hayan sido recordadas. Apocalipsis es una carta. ¿Quién escribe? Jesús. ¿A quién? A las iglesias que están en Asia. Y a su iglesia en sí, ¿para qué? Para darles ánimo en medio de las dificultades que están enfrentando. ¿Cómo era la realidad que ellos vivían? Bueno, persecución, dificultades, algunas cosas que nosotros podemos decir, están presentes hoy, y otras que, gracias a Dios, no vivimos. No sé, matanza, llevarlos a los animales al fuego, quitarles sus propiedades por el hecho de ser cristianos, persecución dentro del imperio por parte de los romanos, pero también por los judíos. Muchas dificultades de ese tipo. Y hemos visto iglesias que han sido fieles, hemos visto iglesias que claramente tienen cosas que mejorar, y hemos visto iglesias también que han dejado mucho que decir. Y la iglesia de Sardis es una de las iglesias que hay harto que ellos tenían que revisar, mucho que arrepentirse. Entonces vamos a ver este texto y luego les cuento un poquito sobre Sardis y nos lanzamos juntos a responder las preguntas de esta noche, esta tarde en realidad. Este horario es, bueno, todo el año sería noche, pero justo en este tiempo no. Bueno, le voy a pedir a alguien diferente que pueda leer el texto que aparece entonces en pantalla, que es
Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 6. ¿Alguien que quiera leer? Yo quiero leer. ¿Leo yo, pastor? Ya, perfecto. El que tiene los 7... Ay, se me agrandó inmenso. Sorry. No, tranquila, tómate tu tiempo hasta que te quede Ya, perfecto para sí, leer. ahí sí. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guardado, y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han marchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Se puede subir un poquito más porque llegué hasta ahí? No veo, se me fue la imagen de la Biblia. Uy, Hasta ahí llegué nomás y se fue la imagen. sigo yo, mira, Paso, un poquito. Dice, porque se me perdió. Por y favor. es su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y eso es Apocalipsis 3, versículos 1 al 6. Entonces déjenme contarles un poco sobre Sardis. Sardis era la capital de un imperio muy antiguo. No llegó a ser imperio, pero en realidad era un reino que se llamaba Lidia. Lidia como el nombre, de repente, el nombre de mujer. Lidia. Era ¿cómo se llama? Un reino que llegó a ser imperio en el tiempo de los medo-persas. Era, ¿cómo se llama?, culturalmente muy avanzado, muy helenizado, y esta ciudad, Sardis, era la capital. Y la capital estaba sobre ¿cómo se llama?, sobre, digamos, una colina muy empinada, que solo tenía una entrada principal. Esta entrada estaba muy bien resguardada, por lo tanto ellos sentían que eran muy seguros. Conocemos muchas historias así. En la Biblia tenemos, por ejemplo, Jericó, o tenemos cuando David conquista Jerusalén. Y la única forma de entrar a estos lugares siempre es de una manera que sorprenda, que tal vez la gente de la ciudad no se lo esperaba. Y eso es justamente lo que pasa aquí 2 veces. Primero, los medo-persas logran entrar también por un espacio muy pequeño, digamos, no por que asediaran la ciudad, no porque, ¿cómo se llama?, entraran a la fuerza por la entrada principal, sino que de alguna manera astuta, y después los romanos hicieron lo mismo. 2 veces esta ciudad fue conquistada. Entonces pasó de ser parte del imperio medo-persa y a ser como una provincia, una provincia de ese imperio, a luego ser una provincia romana en el futuro. Ahí va la Ángela. Hola. La Angelita. Bienvenida. Así que estamos hablando sobre Sardis. Sardis. Bueno, el texto no te lo puedo pasar ahora, pero puedes mirar aquí. Ahí hay Biblia y es el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 1 al 6. Bien. Entonces, esta ciudad tenía gente muy orgullosa. Gente que tenía mucho orgullo de ser de allá. Pero resulta que para el periodo de la iglesia, del principio de la iglesia,
a mediados del ¿cómo se llama? A finales del primer siglo, a principios del segundo, esta ciudad ya estaba en franca decadencia. Ya estaba pasando de ser una ciudad grande a una ciudad pequeña. ¿En qué sentido? Tenía, digamos, la ciudad amurallada era muy importante todavía, pero la ciudad necesitaba crecer y no tenía para dónde. Entonces estaba creciendo, digamos, en los espacios por fuera de la ciudad, abajo de la montaña. Y la ciudad en este tiempo entonces ya dejaba de tener su importancia, la importancia que había tenido históricamente. Llegó a ser, tuvo como 500 años más o menos de grandeza, pero ya no era lo que solía ser. Y por eso es que las palabras de Jesús aquí resuenan tanto, ¿cierto? Los vamos a ir revisando poco a poco. Era una ciudad moribunda. Pero curiosamente parece que no solo la ciudad estaba moribunda, sino que la iglesia también. La iglesia también. Así que preparen sus Biblias, vean esos 6 versículos que vamos a estar revisando con detalle, para que podamos ver cada cosa que se nos vaya presentando. Vamos a ir avanzando entonces por los versículos respondiendo a las preguntas que tengo a continuación. Son estas 4 preguntas, que son las preguntas que vamos a estar viendo como de examinar el pasaje, porque quiero que nos ensuciemos las manos, nos metamos y revisemos el pasaje, cada versículo, y veamos qué cosas nos están diciendo. Entonces, vamos a revisar el versículo 1. Bienvenido ahí a Panitao. Y también María Carolina Romero y Gerardo. También está Karen Esquivel, así que bienvenidos todos ahí. Ahí está saludando Panitao. Ah, Panitao, bienvenido. Bueno, pregunta 1, referente al versículo 1. Para los que están guiando recién, entonces, Apocalipsis 3, versículos 1 al 6. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿qué cosas afirma Cristo sobre esta iglesia en el versículo 1? ¿Cuál es la gran aseveración que Jesús hace? A ver, ¿quién me la puede responder esa pregunta? Les voy a mostrar el texto ahí también para que ustedes puedan ver. ¿Conoce sus obras? ¿Ya? Que tienes nombre de que vives, pero que estás muerto. Eso, tal cual, ¿cierto? Jesús, y no es Juan, y esto para mí es súper importante, lo voy a recalcar cada vez, no es Juan que conoce la realidad de las iglesias y entonces él se inventa una carta con la mejor de las intenciones, con las características de la ciudad, para entonces impresionar y tocar el corazón sensible y religioso de esta iglesia y llevarlos por un buen camino moral. No, es Jesús quien está escribiendo, y es Jesús quien está diciendo estas palabras. Yo creo que si las dice un hermano X en la iglesia, es duro. Si las dice el pastor, uno puede decir, oh, wow. Si las dice Juan, uno diría, oye, es el apóstol que está hablando, qué impresionante. Pero no es solo Juan. Es Jesús que lo está diciendo. Primero, el gran encabezado, yo conozco. No sé, no es un encabezado, perdón, es la gran afirmación. Yo conozco tus obras. Entonces ninguno de nosotros puede decir aquí que pasó piola, que Jesús no sabe. Él sabe. ¿Sí? No, es que estaba fijando, en todas las cartas dice yo conozco. Sí. Conozco. Yo conozco. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú, ¿cómo se llama? Jimena, perdón, es que solo veo Panitao aquí. Jimena, ¿por qué crees tú que dice eso? Yo conozco. Porque el Señor conoce todas las cosas, todo lo que pasa, todo lo que sucede. Y principalmente en su iglesia, que Él está más enfocado. Sí. Sé lo que pasa. Claro, lo tiene todo súper claro.
Y eso que mencionas de que es su iglesia es fundamental. Él realmente conoce a su iglesia. Y lo impresionante es que, bueno, ya vamos a ver qué calaña de gente es esta que está aquí en Sardis. Y podemos ver otras también. Habíamos visto otras también que son malas o muy complicadas. Pero son la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia de Cristo. Lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Porque de repente pareciera ser que la iglesia de Cristo son puros santurrones, gente que hace las cosas perfectos, puros Flanders, y que pareciera que no se equivocaran. Y nosotros tenemos miedo de andar diciéndole las cosas al ¿cómo se llama? Compartir nuestras dificultades con el hermano, porque parece ser que son perfectos. No, esta es la iglesia. Pero lo increíble es que Jesús dice que los conoce. Y los conoce en el sentido de saber, por supuesto, todas las cosas, pero con mayor profundidad en el hecho de que es su iglesia. El problema es que aquí estamos en una iglesia que está en la UCI. Y él lo está diciendo. Dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y esto se relaciona a lo que les contaba antes, sobre la fama de la ciudad. Esta ciudad estaba en decadencia. Era una ciudad que estaba, ya había pasado sus días de esplendor. Y algunas de las cosas que dice Jesús aquí nos van a recordar, o alguien, digamos, de Sardis, a ver si alguno de ustedes nos puede decir cómo cree que era el gentilicio de la gente de Sardis. A mí se me ocurre uno solo. Sardinas. Sardinas, ¿cierto? No se me ocurre ningún otro. Clarísimo. Los sardinas. Bueno, entonces, sardines, Sardinenses. sardinenses, Sardinano. o alguna cosa así, algo muy distinto. ¿Sí? Sardeño. Mira, qué elegancia, suena más elegante. elegante, demasiado elegante. Vamos a buscar los sardinas, ¿ya? Entonces, ellos tienen que, esta gente de sardines tiene que recordar que la realidad que están viviendo es una en la que deberían darse una buena aterrizada. No es esa fama que tenían, sino que la ciudad está decadente. Ya dejó de ser lo que era. Y a nivel espiritual, la iglesia estaba pasando por algo similar. Entonces acá hay algo que a ellos les iba a resonar fuerte. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y hay muchas formas en que una iglesia puede tener nombre de que vive, pero estar muerta. Claro que sí. Muchas formas. Esta iglesia tenía fama. Fama. Ahora, para Dios no había engaño. Pero parece ser que para su sociedad estaba todo perfecto. Yo les dije al principio del estudio hoy, y lo hemos estado conversando en las semanas anteriores, que había como dos focos de persecución. ¿Cierto? ¿Me los pueden recordar? Los dos focos de persecución que tenía la iglesia. Unos eran los Romanos. romanos Los judíos. y los judíos. Eso mismo. Los dos, digamos que uno desde afuera y uno como que medio desde adentro. ¿Mm? En este tiempo, un poco desde adentro, gente que debería haber reconocido al Mesías y y haberse sometido a su reinado, eran quien también perseguía. Pero aquí no se nos menciona nada. Nada, nada. Jenny nos acababa de hacer la lectura y en ninguna parte se nos menciona persecución. Parece ser que esta iglesia tenía un súper nombre. Tan buen nombre, eran tan buena onda, eran tan bien vistos, que no eran perseguidos. No eran perseguidos. Las otras iglesias, por mantenerse firmes, pasaron persecución. Incluso se les prometió más persecución. ¿Se acuerdan de Esmirna? Difícil. Era lo que tenían que enfrentar. Digamos que el llamado a esa iglesia en ese momento
era el sufrimiento. Pero aquí no hay mención de nada de eso. Nada. Esta iglesia está súper bien. Está en una ciudad que sigue siendo una ciudad importante dentro del imperio, aunque ya va de capa caída. Está sin persecución, con buena fama. Esta sería una iglesia que tú dirías, seguro que me gustaría congregarme allá, porque debe tener buena música, porque tienen, ¿cómo se llama?, harta acción social, porque, bueno, la gente que vaya es gente moderna o gente de bien. Está todo ordenadito en esta iglesia, por fuera, por el cascarón. No se meten en problemas. Claro, no se meten en ningún problema, no hay discusiones complicadas. Está todo bien, está todo aparentemente bien. Tiene un nombre como que vive. Y si parece que vive, es porque no debe haber sido una iglesia que estaba chiquitita, tenía 3 personas, no, debe haber sido una iglesia que aparentemente estaba bien, que aparentemente crecía, que era una iglesia atractiva para la cultura de su tiempo. Y yo no estoy descartando la necesidad que nosotros podamos dar respuestas a muchas de las preguntas que hay afuera, porque sí, confesamos que la Biblia es llena de sabiduría y que el Evangelio de Jesucristo es lo que la gente necesita y es lo que realmente las personas deben escuchar. Y que la vida en Cristo es mucho mejor. De hecho, es vida. No una subsistencia o estar en muerte abiertamente. Eso es estar en Cristo. Por lo tanto, hay respuestas de la iglesia a la cultura. Pero muy distinto es que la cultura no tenga ningún problema con la iglesia. No haya ningún problema. Imagínense en este tiempo, considerando la importancia de la religión. Vivimos en un tiempo ahora que la religión aparentemente no es tan importante para la gente. Pero en ese tiempo era muy importante. Y todos los negocios, lo hemos visto, lo que pasaba en Éfeso, por ejemplo, con la idolatría y cómo toda la ciudad estaba ordenada, organizada en torno a esto. Esta ciudad sí era una ciudad que se tomaba muy en serio también la adoración al emperador. Así que un cristiano en ese tiempo debió meterse en problemas, debió estar complicado. Pero aquí, nada, nada, nada de nada. Tienes un nombre como el que vives. Pero la gran realidad es esa. Estás muerto. Bueno, vamos a ver entonces cómo sigue esto. En los versículos 2 y 3 vemos ordenanzas del Señor. A ver si ustedes me ayudan. Ahí, con Biblia en mano, o viendo en la pantalla, a ver si me pueden ayudar a ver qué es lo que dice el Señor en los versículos 2 y 3. Al respecto de, digamos, una orden hacia esta iglesia de las sardinas. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, dice, porque he hallado que tus obras no son perfectas delante de Dios. Vamos a llegar hasta ahí. Después nos vamos al versículo 3 entonces. Hay harto aquí, hay harto. ¿Se acuerdan que les mencioné que había sido tomada esta ciudad 2 veces solamente en su historia? 2 veces jamás en su historia. Y las 2 veces fue de una manera en que la ciudad estaba confiada. Las 2 veces fue de una manera en que, digamos, los pobladores y toda la guardia no se esperaba. Una fue por una parte donde de hecho el muro estaba como medio roto y se colaron por ahí algunos soldados. Y eso es por lo que pude leer. Entonces la idea de decirle a alguien de esta ciudad que vele, y en otras versiones como la NBI ustedes pueden encontrar que dice despierta, que creo que aquí, por lo menos para nosotros, nos llena un poco más de sentido. Despierta. Es algo que ellos escucharían. No sé qué podría ser. Terremoto. ¿Un terremoto? Alerta tsunami. Claro, algo así, algo fuerte, que nos recordara a nosotros y nos alarmara. Es como, sí, mira, como que tuvieras
algo en el horno que se te puede quemar, por ejemplo. Tienes que estar atento, pues se te va a quemar, te va a quemar. Aquí es un llamado a despertar, a estar atento. Y a salvar las cosas que quedan, que están a punto de morir, a punto de morir. No sé si ustedes piensan, por ejemplo, en plantitas, en una planta. La tienen ahí, y si la planta no se riega, ¿qué pasa? La planta se seca y se cae. Pero hay un punto donde, bueno, puede ser que las hojitas se empezaron a secar, que ya no hay tantas flores, está marchitando y la plantita está así media caída, pero todavía se puede salvar. Todavía se puede salvar. Todavía la puedes regar. Todavía la puedes dejar en una posición donde el sol favorezca su bienestar, incluso crecimiento. Le puedes poner algo rico en la tierra para que la plantita esté bien. La puedes cuidar, le puedes poner un palito para que esté derecha si es que está media caída. Puedes hacer cosas por esa plantita todavía. Si pasas de eso, ya no hay nada que hacer. Una vez que la planta realmente se secó, ya murió. Aquí en versículo 2, Jesús está llamando y está diciendo, despierta, te estás muriendo, iglesia. Te estás muriendo. Afirma las cosas que quedan. No te olvides de la realidad en la que estás. Mira realmente. Hay cosas en ti que están profundamente mal, enquistadas, y deben cambiar. Y deben cambiar. Luego, recuerdan que veíamos que tenía buena fama esta iglesia. Miren el contraste entre lo que es la fama de esta iglesia y las palabras de Jesús en el versículo 2. Dice, porque no he hallado completa tus obras delante de Dios. No he hallado completa tus obras delante de Dios. Y es probable, como yo les dije, que esta iglesia haya tenido muy buena fama, como una iglesia que se preocupaba de la asistencia, de ayudar a ¿cómo se llama?, a gente que lo necesitaba profundamente, haciendo acción social. Pero, a pesar de que eso está bien, no es suficiente. Ya vamos a conversar por qué no era suficiente. Pero, el tema aquí es que Jesús le está diciendo, oye, tus obras, que para todo el mundo son increíbles, la verdad, es que para mí son trapos de inmundicia. Usando palabras de Isaías. Trapos de inmundicia. No. ¿Qué es lo que tú crees que la iglesia necesita para ser una iglesia vibrante? Tú puedes estar pensando en algo, un movimiento, un ministerio, pero hay algo que es fundamental, y que por eso las iglesias se caen y se destruyen. Tal vez siguen siendo instituciones grandes, pero dejan de ser iglesias. ¿Y cuál es esa? La centralidad del Evangelio de Jesucristo. Que el mensaje de Cristo y la centralidad de su persona como nuestro Salvador se pierda, se vaya. Y de la mano va, por supuesto, entonces, el lugar que se le da a la palabra de Dios, porque eso es. Esto es una misma cosa. Las promesas en las Escrituras se centran en Jesucristo. La forma en que debe vivir la iglesia es porque Cristo los rescató, porque los hizo pasar de muerte a vida, porque ahora hemos muerto y hemos resucitado en Él. Le pertenecemos. Todo lo que la Biblia nos llama a hacer tiene una razón profundamente enraizada, ya que estamos hablando de plantas, enraizada en el Evangelio. Así que eso es algo que nosotros debemos tener presente. La iglesia estaba a punto de morir. La iglesia estaba a punto de morir. Pero el problema era que se había olvidado de lo que realmente era importante y estaba haciendo cosas que tal vez eran la segunda derivada o eran una buena práctica de una iglesia viva, pero ya no estaban viviendo como debían. Hay muchas iglesias en este tiempo que
están así. Iglesias donde lo más importante es la música. La música. Y la música deja de tener el mensaje en la palabra del Señor, con la centralidad en Cristo, deja de hablar las grandes verdades de Dios para centrarse en el hombre. Mira qué novedad. En los sentimientos que uno tiene, etc. Hay iglesias que donde lo más importante es la tradición. La tradición. Y deriva todo en una cosa que no se sabe por qué se hace. Pero se ve muy bonito, muy elegante, muy histórico. Hay otras iglesias donde lo más importante es la acción social o el impacto que se puede tener en la cultura. Y se pierden porque empiezan a darle más importancia a cosas como filosofía, a cosas como política, en vez de poner el centro de su atención en el mensaje de Cristo. En verse en la palabra del Señor como en un espejo. Nosotros no debemos olvidar eso. No podemos dejar de hacer eso. Oh, denme un segundo, que estamos muy oscuros aquí. Algo mejoró ahí, no sé si mucho, pero... Ahora yo no veo. Pobre Angélica. Bueno, así que eso nos lleva al versículo 3. Versículo 3. ¿Qué nos aparece entonces en el versículo 3 como una exhortación? No nos olvidemos lo que hemos recibido y oído. Exactamente. Y en la Biblia, cuando nosotros hablamos de algo que fue recibido, entregado, es un mensaje. Recuerden las palabras de Pablo a Timoteo, por ejemplo. O en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8, creo, o 9. Se nos habla justamente sobre eso. Aquellas cosas que han recibido. La idea de un traspaso de la enseñanza apostólica profundamente centrada en Cristo a la iglesia. Esto nos está recordando que esta iglesia, Sardis, recibió el Evangelio, lo recibió puro, lo recibió sin mancha, lo recibió sin otras cosas. En palabras de Pablo, recibió a Jesucristo crucificado, el mensaje de Cristo crucificado, como lo único suficiente. Lo único, nada más se necesita. Eso es lo que esta iglesia recibió. Y eso es lo que deben tener. ¿Para qué? Para atesorarlo y para arrepentirse. Y entonces, eso es velar. Eso es, entonces, despertar. Nosotros tenemos que despertar. Hay cosas en las que nosotros hemos dejado de tener una centralidad en Cristo. Y debemos revisar, debemos despertar. Debemos recordar cómo aquello que hemos recibido debe ser atesorado en ese aspecto de nuestra vida. Aquí tenemos también palabras de juicio de Jesús el Rey, el Soberano. Dice, por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nuevamente hay una alusión a algo que esta ciudad pasó. Nunca se esperaban que los asaltaran, que los conquistaran. Lograron hacerlo porque no velaron. Así que ellos tenían eso, pero la palabra de Dios nos habla de velar muchas veces. Por ejemplo, en Mateo 24, 43, en Lucas 12, 39, se nos habla de estas referencias de Jesús hablando que vendrá como un ladrón en la noche. Entonces nos preguntamos aquí, ¿esta es una referencia a la segunda venida de Cristo? ¿O es una referencia a un juicio? Y pueden ser ambas cosas. Ambas cosas.
Por una parte podría ser que esta iglesia sea enjuiciada o reciba el castigo del Señor por no acercarse o no prestar oído a las palabras de Jesucristo en esta carta. Y por lo tanto recibe algún tipo de castigo, digámoslo así, temporal, que nosotros no conocemos bien. O por otra parte puede ser que se refiera a algo final. En las palabras de Jesús, cuando él hace referencia a que vendrá como un ladrón en la noche, nos estamos refiriendo a su segunda venida. Y puede ser que aquí también se refiera a lo mismo. Pero por otra parte, su obediencia, o sea, el castigo del que está hablando Jesús aquí, depende tanto de su obediencia, de eso, más que de si su nombre está escrito en el libro de la vida, que podría ser que no, que sea referente a un castigo temporal. La verdad no tenemos mucha evidencia para afirmar una cosa y la otra. Sabemos que esta iglesia está llamada a cambiar y que va a venir juicio si es que no se somete al rey. El versículo 4. Vamos a ver, déjeme ir por la pregunta siguiente para que no me vaya por las ramas. Bueno, la pregunta está abajo, por supuesto. ¿Qué pasará si esta iglesia no escucha a Cristo? Claro. ¿Qué pasará si obedece y qué pasa si no obedece esta iglesia? ¿Ya? Vamos a ver. Pucha, estoy más perdido. Ahí sí. Vamos a ver los versículos. Versículo 5. Claro, pero hay una mención en el versículo 4 que es súper importante y no me la quiero saltar. ¿Alguien podría decir qué descripción se dice en el versículo 4 de la gente que es fiel? ¿Cómo dice el versículo 4 que una persona es fiel al Señor? Que no ha manchado sus vestiduras. Que no han manchado. Eso, que no ha manchado las vestiduras. Sí. Y en Apocalipsis nosotros tenemos, por ejemplo, la alusión a los santos, que están todos vestidos de blanco, que habían sido lavados con la sangre del cordero. Entonces hay un tema con las vestiduras, la limpieza, el estar sucio, limpio, etc. Y La pureza. Pureza, sí. Y justamente es lo que parece que había en esta iglesia. Falta de pureza. En esta iglesia, entonces, no unos pocos, sino que la mayoría había manchado sus vestiduras. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 4. Unos pocos no han manchado. Por consiguiente, entonces, la mayoría sí manchó sus vestiduras. ¿Y qué significa eso? Lo más probable es que esta gente haya caído entonces en la influencia del paganismo de la ciudad, haya adorado en los templos de ese lugar, haya adorado al emperador o haya encontrado alguna forma en su cabeza de mantener el cristianismo junto con todas las prácticas de su tiempo. Una atrocidad tremenda. Algo que nosotros no conocemos. La verdad es que eso, el paganismo, junto a la práctica cristiana, nos lleva a lo que nosotros normalmente llamamos nominalismo. Y tal vez a ti te suena extraño eso, pero déjeme explicarlo. Pastor, disculpe. ¿Sí? Hola, Gerardo. No es lo mismo con la ecumenismo, un poco. Ecumenismo tiene la idea bueno, no es una palabra mala en sí, pero hay expresiones ecuménicas que podrían ser complicadas. Y normalmente cuando uno piensa en ecumenismo, piensa en estas acepciones. Por ejemplo, una reunión donde hay un cristiano, un judío, no sé, podría ser un musulmán, un agnóstico y todos haciendo, ¿cómo se llama? Un rezo a lo que ellos quieran, ¿no? Ponle el nombre que tú quieras. Entonces el cristiano le dice Dios
o Yahvé, le dice el judío, etcétera, no sé, podría ser, y Pachamama, el oro que está sentado a la derecha. Y todos ahí felices, en un lugar con unas piedras de cuarzo y orando. Y parece que están todos en unión. Ese es el problema con el término comunismo. Pero, por ejemplo, podría ser una reunión entre la iglesia de Puerto Montt con la iglesia de Osorno. Eso también sería una reunión que es comunica y sería algo bueno. Aquí cuando hablamos de que hay nominalismo, hay paganismo, estaba hablando de gente que estaba adorando o haciendo coexistir en ellos de una manera terrible la práctica cristiana, la vida cristiana, con estas verdades de existe un solo Dios, no te harás imagen, o se llama solo por la obra de Cristo, con cosas como la adoración a dioses falsos. Y eso en ese tiempo muchas veces involucraba sacrificios, relaciones sexuales indebidas, adivinación, muchas cosas así, que a nosotros nos podría parecer que no hay forma ni una de hacerlas calzar. ¿Por qué? Porque aquellas cosas son muy extrañas a nuestra cultura. Pero en nuestro tiempo nosotros tenemos otras maneras de hacer convivir paganismo o una forma no cristiana de concebir la vida, digamos, una cosmovisión no cristiana, con nuestra vida cristiana. Hay muchas formas en que hacemos eso, digamos, de manera general como iglesia. No estoy hablando de nuestra iglesia en particular o la iglesia de nosotros, sino que el cristianismo, muchas formas en que se convive y hay práctica que no debería ser. Desde cosas inmorales, ver cosas que no corresponden en internet, no tomarse en serio, por ejemplo, una junta en la que se está adorando a Dios, o, no sé, no pagar los impuestos, o hacer algo que es indebido en este tiempo de pandemia, con la realidad de que existe un Dios que está todo el tiempo, ¿cómo se llama? Mereciendo tu adoración, mereciendo tu devoción. Así que nominalismo es esto típico de que nos vestimos muy bonitos para ir a la iglesia y el domingo parecemos las personas más devotas, o de zapatillas, o ese es el chiste más viejo, el chiste de mi papá. Bueno, la gente más cristiana posible, pero en realidad no, en realidad durante el lunes y hasta el día domingo, justo antes de entrar a la iglesia, nuestra vida ha sido profundamente ajena a la verdad del Evangelio. Pareciera entonces ser que basta con tener una chapa, tener una apariencia de cristiano, y no el fondo. Aquí hay una muestra de que esta iglesia estaba hasta las patas metida en esto. Yo ruego a Dios de que nuestra iglesia no viva así, ni la iglesia de Osorno esté así, ninguna iglesia que confiesa el nombre de Cristo esté pasando por esto. Nos ayude también a cada uno de manera personal. Así que eso es lo que estaba pasando. Esta gente estaba manchando sus vestiduras, vestiduras que deberían ser blancas, puras, como nos menciona entonces el versículo 5. El versículo 5 nos dice que el que sale vencedor será vestido de vestiduras blancas y que su nombre no va a ser borrado del libro de la vida y que será reconocido delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Algunas cosas aquí. Primero, ¿cómo es que se presenta Jesús a esta iglesia? ¿Alguien me puede decir, mirando el versículo 1, cómo es que esta es la presentación de Jesús? ¿Cómo es la presentación de Jesús a esta iglesia? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas.
el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y aquí es cuando estamos en Apocalipsis y nos ponemos a dibujar cachitos, nos ponemos a hacer cosas y nos imaginamos, por ejemplo, el cordero con no sé cuántos ojos, con no sé cuántos cachos, y nos complicamos. Nos complicamos. Los 7 espíritus de Dios nos hablan de que realmente Él tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Todo el Espíritu de Dios está en Él. Y no solo eso es completamente coherente con la Escritura. Colosenses nos dice que en Él habita la plenitud de la deidad de Dios. Pero la forma en que está mostrado aquí nos hace pensar en que Él es el dador de vida. El Espíritu es lo único que da vida. Y miren, Él no solo tiene los 7 espíritus de Dios, tiene otros 7. Estrellas. Las 7 estrellas. Y las 7 estrellas, según el capítulo 1, son las iglesias. Las iglesias. Y, bueno, Él tiene a su iglesia completa. Y en particular, también a Sardis. La tiene en sus manos, a una iglesia moribunda en una ciudad que huele a cadáver y a putrefacción, que está muriendo. Cristo la tiene en su mano. Cristo tiene esa iglesia en su mano. Así que Él tiene toda la potestad para decir lo que dice el versículo 5. Así el vencedor será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hoy estaba escuchando temprano a R.C. Sproul enseñando sobre las palabras de Jesús ¿cómo se llama? Al final del Sermón del Monte. Y él menciona esto de Señor, Señor. Señor, Señor, no estamos en ti, fuera, demonios, y como saben, profetizamos en tu nombre. Y cuando pienso en profetizar, pienso en mi rol pastoral de enseñanza. Entonces fue como, y las palabras de Jesús. Nunca los conocí. Sin embargo, aquí, aquellos que vencen, Cristo dice, yo voy a decir su nombre, reconoceré su nombre delante de mi Padre. Pero resulta que Jesús había dicho que a muchos con una apariencia de cristianos los iba a, ¿cómo se llama? No los iba a reconocer. Dice, muchos en ese día dirán, Señor, Señor. Y Señor, Señor es una expresión que tiene que ver con cercanía. Es una forma en que la repetición del Señor, Señor implica que esa gente desea conocer cercanamente a Jesús. Lo vemos también en la parábola, por ejemplo, de las vírgenes. Ellas decían conocer ¿cómo se llama? Al marido, al esposo, y muestran esa misma cercanía. Sin embargo, él no las conoce. Aquí lo mismo. Y en estas palabras nos hacen pensar en la enseñanza de Jesús. El nominalismo, vivir una vida que aparentemente es cristiana, no nos aseguran nada. Las buenas obras que nosotros podamos considerar no nos aseguran nada. Nada. Lo único que puede asegurar que tú tienes vida eterna es no tu confesión cristiana, sino que Cristo te confiesa a ti como su hijo. Y eso es algo que tú no puedes obtener por ti mismo, que yo no puedo obtener por mí mismo, no importa quién sea sobre esta tierra, no importa qué tan santo aparentemente sea, solo se puede obtener por la obra del Espíritu Santo. Y Cristo le está diciendo a esta iglesia moribunda, despierta, porque los está llamando al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que sean una iglesia vencedora, para que sean una iglesia que sea limpiada por la sangre del Cordero. Amigos, el centro de este mensaje es el Evangelio de Jesucristo. No es por una apariencia. Hay tantos en la iglesia cristiana actual que son sepulcros blanqueados.
Y nosotros no estamos fuera de esa posibilidad. Debemos revisar nuestro corazón, si estamos realmente confiando en el Señor, si hemos creído en Él, si Él es realmente quien nos sostiene, si Él es la razón por la cual hacemos tal o cual cosa. Lo hacemos simplemente porque, bueno, es mi rol en la iglesia, en esta institución que es muy, ¿cómo se llama?, loable, que, bueno, ¿quién puede decir que es malo alguien que va a la iglesia? ¿O lo hacemos realmente porque nuestro corazón se inflama de alegría cuando Cristo es glorificado? Así que debemos prestar atención a eso, de igual manera como esta iglesia está llamada a que abra sus oídos a las palabras, no de Juan, sino de Cristo resucitado. Déjenme ir a las preguntas de reflexión. Quiero plantear algunas y si alguno quiere compartir, podemos hacerlo. Ya estamos, hemos cumplido una hora de reloj casi. La pregunta 1 dice, ¿cuán importante resulta en tu vida la opinión de Cristo por sobre la de otras personas? ¿Qué harás si Cristo te llama a un cambio en tu forma de vivir? Me acuerdo que un amigo predicando sobre este pasaje, usando la versión NBI, hablaba de despierta y decía, bueno, ¿qué tiene que hacer Dios para despertarte? Tiene que poner una alarma de qué tan fuerte en el celular. ¿Qué tiene que hacer el Señor para que tú lo escuches realmente? Y Dios no tiene que ser nada más que simplemente llamar. El tema es una apelación a tu conciencia. ¿A quién realmente estás escuchando? ¿Qué voz es la que más fuerte está hablando en tu vida? ¿Es la política? ¿Es ¿cómo se llama?, una forma light y sustentable de vivir? ¿Es tu trabajo? ¿Es tus hijos? ¿Qué es lo que realmente es la voz más fuerte en ti? ¿Qué estás ofreciendo en ese altar? ¿Estás adorando realmente a Cristo? Entonces, si el Señor te llama, como esta iglesia, a que despiertes, ¿qué es lo que tiene que cambiar en ti? Eso es algo que tú tienes que guardar ahora. Yo les digo, el mensaje de las 7 iglesias es un mensaje que habla sobre el Evangelio y eso repercute en nosotros. Entonces, amigos, ¿qué es lo que te está diciendo el Señor? Mira, tú tienes muy buena fama aquí, en tu iglesia, en tu familia, en tu trabajo, etc. Pero yo te conozco. Yo sé que lo único que te sostiene soy yo mismo, dice el Señor. Bueno, pero ¿sabes qué? Debes cambiar esto. ¿Vas a escuchar las palabras del Señor? Tienes que cambiar esta forma de vivir. En esto no me estás glorificando. En esto tú te estás llevando gloria. En esto estás viviendo una vida que es más de oscuridad que de luz. En 1 de Tesalonicenses 5, versículo 4, justamente, Pablo dice, ustedes no viven en la oscuridad del pecado como para que sean sorprendidos como ladrones, como a los ladrones que están robando. ¿En qué aspecto de la vida estás llamado a prestar atención, en arrepentirte y despertar? Bueno, la pregunta 2 dice, pues no he hallado completa tus obras delante de Dios, de mi Dios. Son las palabras de Jesús. Y bueno, la palabra completa puede ser también traducida por perfecta. ¿Sí? La idea de que está en su propósito, completa, perfección. Entonces, ¿cómo crees tú que tus obras pueden ser realmente completas y perfectas delante de Dios? Yo espero que esta pregunta te pese un poco. Hay algunos de los que están escuchando que en su vida
lo que más le pesa es justamente ser perfectos. Y hay otro grupo de personas que, bueno, se dan cuenta que en realidad de las cosas no les salen bien. Entonces, ya abiertamente dice, bueno, a mí no me interesa ser perfecto y ¡pum!, me voy para el otro lado. Y no me hables de ese tipo de cosas porque en realidad, bueno, yo soy así como soy. Y tienden al otro extremo. Cuando tú escuchas estas palabras de un llamado a que tus obras sean perfectas, ¿qué aparece dentro tuyo? ¿Qué pesa dentro tuyo? Tal vez tú sientes una presión fuertemente moralista en ti cuando escuchas eso. Pero quiero que podamos escuchar aquí un llamado al Evangelio. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son las obras perfectas? La obra de Cristo. La obra de Cristo. Es la obra de Cristo. Yo sé que están todos así, digo la obra de Cristo, no lo digo. La obra de Cristo. Esas son las obras perfectas. De sus obras perfectas el Señor nos enseña a andar en consonancia con eso. Pero son sus obras las que son perfectas. Nosotros podemos andar en obediencia, pero seguimos pecando, seguimos equivocándonos. Las únicas obras perfectas y las únicas que completan ante Dios son las obras de Cristo. Pero cuando tú pones tu foco en alguna otra cosa, en la apariencia, por ejemplo, de fe, pero teniendo un corazón rebelde, entonces te olvidas de esto. Nos olvidamos de esto. Así que, amigos, si sentimos una presión moralista, recordemos esto. Esta es una llamada al Evangelio. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Despertar. ¿Para qué? Para recordar. Para que, como lo hemos visto otras semanas. ¿Para qué? Para arrepentirnos. Ese es el llamado que nosotros vemos en la exhortación que Cristo mismo hace a la iglesia. Tienen que despertar y arrepentirse. Recordar aquello que recibieron. El mensaje glorioso de la obra de Cristo. Él es suficiente. Él es suficiente. Y a la vez, no es una cosa en la que, la obra de Cristo, listo, estoy. Sino que, no. El peso de su gloria. El peso de su soberanía. Su belleza. A ti no te... Que su nombre sea glorificado. Es algo que te mueve a vivir para Él. Porque no eres simplemente tuyo, no eres un ser independiente. No, le perteneces a Cristo. Así que estás seguro en Él. Si recordamos el Evangelio, entonces vamos a tener presente que Él pueda calzar esas cosas por nosotros. La pregunta 4 dice, ¿cómo nos puede infundir ánimo la descripción de Cristo? La hemos visto, ¿cierto? El que tiene los 7 espíritus y el que tiene las 7 iglesias, las 7 estrellas, la iglesia en el fondo, y la vida. Y luego, la descripción de aquello que nos promete en el versículo 5. Quiero mostrarles el versículo 5 y con eso vamos a terminar. No voy a hacer ninguna referencia a lo que ustedes creen con esto que aparece en el versículo 5, sobre el color de una camiseta, por ejemplo, por el hecho de ser blanca. Pero acá, nuevamente, es la misma idea. La victoria es para aquel que se viste de blanco. Y aquí no estoy hablando de nada futbolero, sino que, de verdad, la imagen es de pureza. Y el blanco nos habla justamente de santidad, pureza, perfección, e incluso nos transmite la idea de alegría. Después pueden ver Isaías 61, versículo 10. Y eso es algo que el Señor promete. Ahora, si nosotros somos honestos con nosotros mismos, ¿de qué color deberías estar vestido?
De blanco. Idealmente de blanco, ¿cierto? Pero si te miras a ti misma, o a, Negro. nos miramos a nosotros mismos, negro, un gris, no sé, una Azul. Color ratón. Azul. azul, yo no lo quería decir, yo no fui. No fui yo, gracias. Azul. Te mando un beso. No, yo sé que hay mucho amor por esa camiseta, por esos lugares, así que Blanca con una franja azul en el pecho. podría ser, pero sería incompleto, ¿cierto? Como un segundo lugar tal vez. Y El campeonato mañana. sí, que les vaya muy bien. Ya nos fuimos Pero- por atrás. Sí, lo siento. Tienen que hacer algo conmigo. Bueno, y eso es algo que nosotros deberíamos pensar. O sea, nuestro color, ¿cómo debería ser? Yo pienso así como una camiseta como de guerra, así como unos verdes, unos grises, o como el pintor que está trabajando después termina todo manchado. Algo así. O como un sicario, ¿saben? Pero la ropa que nos promete el Señor es blanca. Blanca, pura, de victoria. Y eso nos habla de la gracia del Señor. Gracia que hemos recibido en Jesucristo y en nadie más. Así que son sus obras las que te hacen a ti pleno y perfecto. No son tus obras. No tienes que luchar por tener una apariencia, porque la verdad esa apariencia solo va a engañar a lo que hay en la profundidad. Tu ser le pertenece al Señor. Y ha sido comprado por la sangre de Cristo. Pasaste de muerte a vida. Le perteneces a Él. Por lo tanto, estás llamado a vivir para Él. Piensen en eso. El nombre de ustedes. Matías Nicolás Espinosa Esquivel. Escrito en el libro de la vida. No porque tenga algo mejor. Aquí al lado mío conocen muy bien mis yayitas. Sino que por la pura gracia del Señor Jesucristo. Por su amor. Porque Él es perfecto. Ahí debería decir Cristo. Pero dice Matías. Ahí debería decir Cristo. Pero dice Farián, Gerardo, Jimena, Arturo, Jenny, los demás. Por la pura gracia de nuestro Señor Jesús. Bien, amigos, vamos a orar. Vamos a terminar esta parte del estudio y después si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, también puede ser. ¿Hay alguno de ustedes que quiera orar para terminar? ¿O lo hago con el dedo? Ya, te toca a ti. No, no sé. No me quiero ofrecer. Pero mata. Ay, no, está, perdón. No me quiero Sí, la ofrecer. Ingrid siempre está ahí como, si nadie se tira, me tiro yo. Bueno. Terminó de orar la Ingrid, levantamos la cabeza y no había nadie. Se había desconectado. Se había desconectado. Ahora Bueno, me da tiempo. bueno, Ingrid, te damos la oportunidad ahora entonces. Bueno. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por permitirnos estudiar esta palabra, Señor. Gracias, realmente solo tú puedes despertar nuestro corazón, Señor bendito. Solo tú puedes tocar nuestro corazón. Y te pedimos y te rogamos, Señor, por toda tu iglesia, Señor, para que despiertes los corazones, Señor bendito, para que realmente tú nos hables, Señor, y tú nos digas y sigamos, Señor, alabándote y adorándote a ti solamente, Señor. Que aprendamos a alabarte solamente a ti y a aprender realmente de ti, Señor. Padre amado, enséñanos, Señor, a amarte por sobre todas las cosas, que tú siempre seas nuestro primer amor, que realmente nosotros podamos, Señor, comprender y entender y obedecer tu palabra, Señor. Muchas gracias por esta palabra de hoy, que realmente es un ánimo para que también nosotros despertemos, Señor, para que nos levantemos nuevamente en tu nombre, Jesús, para que tú seas haciendo en nuestras vidas, porque realmente eres tú el que puede despertar, levantarnos y hacer todo lo que es necesario y hacernos tomar conciencia de tus cosas, Señor, que realmente tú vas a venir
y que no nos pille como ladrón, Señor, sino que realmente estemos haciendo lo que es lo que tú deseas, que es hacer tu voluntad, Señor. Así queremos estar realmente buscándote a ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por esta palabra, realmente. Muchas gracias, Padre eterno. Te amamos a ti. Bendito es tu nombre. Gracias por todo, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, amigos, entonces, da la posibilidad que si quieren preguntar algo, yo voy a dejar el texto y podemos ir conversando los minutos finales. Si alguno ya tiene que partir, puede darle también, no se preocupe. Yo creo que de todos estos mensajes a las iglesias, siempre hay algo que nos toca. Siempre hay algo que, sí, realmente es como que si nos estuviera hablando a nosotros. En algún momento, en alguna parte, es para nosotros. Realmente toca el corazón de cada uno. Muchas gracias, Ingrid, por eso. Muy de acuerdo. Sí, toda la razón. Yo creo que aquí ¿Y lo cómo? más... Perdón, dale, no sé qué... ¿Quién? Las mujeres primero. Dale, por favor. Sí, yo pensaba que en realidad, en general, todas las iglesias cristianas somos representativas de alguna de esas iglesias en el Apocalipsis. Y tal vez el Señor nos está dejando para que no haya ninguna que se crea mejor que otra, que eso se da mucho. Tenemos énfasis acá, no sé, en las lenguas, en este otro, por estudiar mucho la Biblia, o el otro, como decía el pastor, la música. Yo creo que todas caemos en lo mismo. Y dentro de cada iglesia también las personas caen en algunas cosas que representa, como decía Ingrid, lo, los distintos pecados de la iglesia. Yo creo que no hay nadie afuera de eso. Y el Señor lo sabe y por eso nos recuerda. Y no es ningún apocalipsis así como se pinta otras veces. Yo había estudiado apocalipsis con otras líneas y todo se ve como tan fantástico. Y esto es súper real y el Señor hablando a los corazones de las personas. Sí, tiene que ver con nosotros. En el Mm. fondo, el problema que lleva a cada uno de los pecados que nosotros vemos en las iglesias es el mismo origen que nosotros vemos en Romanos capítulo 1. ¿Sí? No querer contemplar la verdad de Dios, así como, sáquenmela que me es abominable, y además de eso, entonces tratar de que algo ocupe el lugar de Dios. Eso es lo que está presente en el pecado del hombre, en todo el pecado del hombre. Y es algo en lo que nosotros como iglesia aún debemos lidiar hasta ese día bendito en que Cristo regrese y nos hace libre por fin. Ese día glorioso donde no vamos a tener que luchar más con aquello que hasta ahora hemos llamado nosotros mismos, que es nuestro antiguo ser. Pero nosotros siempre decimos, es que algo que es nuestro, es que yo soy así. El antiguo Matías, en naturaleza, digamos, caída, en el hombre, o como quieras decir que la Biblia lo mencione. Cuando llegue Cristo ya no vamos a tener que lidiar con eso. Sí. Y así mismo como esas iglesias son tan imperfectas o están pasando por situaciones que tal vez no quisiéramos, después salen en un número incontable, todos de blanco y en victoria, que la obra es de Cristo. Así que, ¿sabes qué? Yo leía una cosa, estaba buscando acá con respecto, para conocer un poco más de Sardis, y decía que si bien ellos habían sido muy paganos en una época, posteriormente fue una iglesia que cuando en Éfeso comenzó todo un avivamiento, ellos también se vieron involucrados en esto y fueron una iglesia bien fuerte, pero que tuvo una subida rápida y una bajada también que no, o sea, no se lograron mantener, digamos. O sea, y gran parte de esto fue porque, como lo que tú decías, digamos, ellos hacían muchas obras, o sea, estaban muy bien catalogados por los hombres, pero no tan así por Dios. Y de hecho la carta lo deja súper claro.
Y algo que me llamó la atención, que tú mencionabas al principio, que cuando fue tomada, las 2 veces que fue tomada esta iglesia, no hubo ni siquiera batalla. Ni siquiera fue porque entraron a sangre y fuego ni nada, sino fue porque ellos estaban tan confiados en que eran inexpugnables que se descuidaron, como esa parte que dejaron que el muro no estuviera tan firme como en otras partes, y por ahí entraron en una oportunidad, en otra no sé. Entonces, en el fondo, se dejaron estar. Y ¿cuántas veces nos pasa a nosotros en nuestra vida que pensamos que estamos muy bien, nos dejamos estar y creamos y provocamos que nuestros muros no estén tan firmes y se producen filtraciones y de pronto nos vemos con que, chuta, tenemos el enemigo dentro y encima, ¿te fijas? Entonces, también ese llamado, ¿no es cierto? Como despierta, como está atento, no te dejes estar en el fondo, no te dejes estar. ¿Sabes qué me recuerda? A Sedequías, rey de Judá, que él decía, no, pero si Dios nos dijo que nosotros íbamos a estar, no nos prometió que íbamos a estar siempre en esta tierra, no es este Jerusalén donde está el templo, ¿qué nos va a pasar? Y lo que hizo ese hombre es que en realidad él tenía como todas las promesas de Dios, pensaba que eran promesas seguras, pero él era abiertamente pagano, abiertamente entregado a idolatría. Y la gente lo siguió. Y a pesar de que él tuvo a Jeremías para hablarle, y no prestó atención. Entonces, ahí hay un ejemplo. Jerusalén fue destruido completamente, el templo de Dios fue destruido. Su gloria no fue afectada para nada, pero todo lo que él pensaba que era su fortaleza o seguridad de alguna manera, era una falsa esperanza. Y no estamos nosotros exentos a estar haciendo lo mismo. ¿Qué cosa es? Nuestra confesionalidad, no sé, somos personas de este lado del mundo, occidentales, o que somos gente del siglo XXI, no sé qué será. En tu caso, en el caso de Ale, tenemos que tener cuidado. Y poner nuestra confianza en los méritos de Cristo y en nada más. Amén. Pastor, respecto a las vestiduras blancas, no puedo evitar recordar algo que en una clase como esta, el pastor Alex acá en Osorno nos hizo una pregunta. En la clase dijo, bueno, y le puso color para que caigamos en su trampa, como buen pastor. Dijo, en este tiempo de pandemia, sabemos que no nos hemos estado reuniendo, ya no hay congregación los domingos, la conectividad no es buena. ¿Y cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida de oración? Nos estamos echando de menos, a lo mejor ya leías tu Biblia no tanto como antes, y todos empezamos a achicarnos cada vez más que él decía una y otra cosa, porque tenía cierta razón, en el sentido de que ya llevamos meses sin estar juntos, y empezó a pedirnos que nos evaluemos. Entonces, se le preguntó del 1 al 10, ¿cómo está tu relación con el Señor? Y nadie tiró una nota más arriba de 5, porque toda la introducción que dio él mismo se puso de ejemplo, que ya no estaba estudiando tanto, qué sé yo. Entonces, yo fui la nota más alta, creo que me puse un 6. Y al final, él nos dio el palo con el Evangelio respecto a las vestiduras blancas, porque nos dijo, tontos, su nota es un 10. Ustedes siempre tienen un 10, porque ustedes están en Cristo. Las vestiduras blancas no son suyas, las vestiduras blancas son las que Cristo lavó con su sangre. Así que siempre Dios te va a ver con un 10. Y eso hace tanto descansar en el Evangelio de que esas vestiduras no somos nosotros las que las lavamos. A pesar de que están sucias, como decía usted, que parece camuflaje de combatiente, siempre están blancas y radiantes para el Señor porque estamos en su Hijo, y es su Hijo el que tiene la perfecta vestidura blanca. Sí, sí, eso es algo que recordar, por lo tanto, no nos debemos apartar, por lo tanto, debemos arrepentirnos. ¿Qué significa eso? Oye, si de verdad hemos sido perdonados, regresemos al trono de la gracia. Regresemos al trono de la gracia. ¿Crees que no han sido buenas semanas estas? ¿Pensaste que ibas a comenzar este año 2021 y iba a ser un año súper espiritual? Y ha sido lo mismo de siempre. Bueno, si hay algo en lo que debes pedir perdón, acércate, porque
Así abierto está el trono de la gracia para que puedas ir. Así abierto está. Como decía, ¿cómo se llama? Fabián e Ingrid, como decía Ingrid, toda, digamos, la palabra del Señor siempre nos sirve, nos ayuda, pero específicamente, esta a mí me ha provocado lo mismo que dice Ingrid, que es como, va muy al hueso y es como un llamado de, a ver, para un poco, estás, digamos, realmente honrando al Señor con tu vida, estás velando, estás predicando a Cristo, es un llamado, o sea, que generalmente nos dejamos llevar por la vida, por nuestros afanes, y como que vamos cayendo en esa actitud religiosa de asistir, de hacer, y no realmente honrar al Señor con lo que estamos haciendo. Si, yo mientras veíamos la lección, en el día de hoy me pude acordar y el Señor me mostró un montón de cosas que hice que no honran al Señor. Entonces, ese llamado, digamos, y aquí va el hueso, el Señor, decirnos a nosotros, que nos acordemos lo que hemos recibido, con eso lo que hemos recibido es inmenso. Entonces, acordarnos. Eso, gracias mamá. Que es raro decir gracias Karen. Después me retan por decir Karen y no mamá. Pero gracias por eso. Justamente, yo creo que a todos, y espero que nos podamos ir a acostar ahora agradecidos por la gracia del Señor, agradecidos porque Él es así de bueno con nosotros. Él nos garantiza y nos promete algo que nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos, pero por otra parte, Él es serio con el pecado. Él nos quiere a nosotros viviendo para Él. Así que no debemos ser negligentes. No debemos ser negligentes y pensar que en realidad tenemos vestiduras blancas, pero en realidad lo que tenemos es solo una apariencia. Así que gracias, amigos, a todos, a los que están en Facebook, que no los estoy viendo, pero espero que estén súper bien, y también a los que están conectados a Instagram. Gracias a todos. La próxima semana nos vamos a Filadelfia. Nos vamos juntos. La vamos a pasar bien. Con quesito. Con queso Filadelfia. Los quiero todos con galletitas la próxima semana, entonces. No sería malo, ¿eh? Sería malo. Curioso. Bueno, eso. Buena idea. ¿Quién dijo algo un panitado? Se me encendió panitado. Buena idea. Buena idea. Ya, pues, lo aplicamos entonces. Bueno, yo sé que ustedes igual siempre tienen comida por ahí, sacando pica. Los pillaron. Comimos antes. Son las puras Qué- vidas, Por ahí. Matías. Solo el pan vivir al hombre. Ya. Bueno, amigos, abrazos a todos, que estén súper bien, que descansen. Gracias, Y muchas nos vemos. gracias. Gracias, bendiciones. Buenas noches.